Y hola, y les comparto pantalla. Ok, entonces nos quedamos la clase pasada ya empezando a ver el sistema deductivo de Hoare. Justamente vimos que se componía de distintas reglas y que estas reglas estaban definidas sobre pues los distintos constructores de nuestro conjunto de comandos, ¿no? Y digo, no nos metimos mucho a las expresiones aritméticas ni a las expresiones booleanas, porque justo pues todas estas también ya tienen sus propios, pues sus propias reglas, ¿no? O sea, ya habíamos visto que también tienen sus axiomas propios del dominio, entonces esos ya los suponemos como verdaderos porque pues ya los han estudiado en otros cursos, no tiene sentido que los volvamos a estudiar. Y además de que pues aquí los estamos usando justamente en términos de lenguajes de programación, en términos de IMP en este caso, entonces pues solo nos estamos enfocando en los comandos por eso. Y nos quedamos justamente en la regla del ciclo, que era como esta regla que es un poquito más problemática, tanto en la semántica operacional. Ahí no está tan fea, pero pues como que todavía estaba medio extraña, ¿no? No nos gustaba mucho ahí la semántica del while. Luego en la denotativa, pues se complicó todavía más, ¿no? Toda esta cosa de los puntos fijos y demás. Y aquí también se va a complicar, no tanto como en la semántica denotativa, pero también es un poquito difícil hacer verificaciones sobre el while, justamente porque tenemos en la regla justamente que aplicar el concepto de invariante. Entonces, seguramente en otros cursos, como en análisis de algoritmos, ya han hablado de invariantes, justamente que los utilizan para probar que un algoritmo iterativo pues es básicamente correcto o hacer alguna demostración, ¿no? Por ejemplo, en algoritmos, digo, depende de con quién la lleven, pero en general hay técnicas para diseñar algoritmos por medio de inducción y también se puede rescatar esta idea para diseñar algoritmos en el mundo imperativo, ¿no? Entonces vamos a rescatar esa idea, pero ahora más que para diseñar o para analizar un algoritmo, lo vamos a hacer para verificar que sea válido, ¿no? O sea, cuando hablamos de analizar, casi siempre hablamos de qué tan complejo es ese comando o ese programa, y aquí en vez de ver qué tan complejo es, vamos a ver que cumple ciertas condiciones, ¿no? Sin perder de lado nuestro lado de la verificación, ¿no? Entonces vamos a decir que básicamente un invariante, que de hecho está presente en nuestro comando while, y se acuerdan de la regla del while, que está por aquí está. El while tiene esta variable p, que no definimos realmente con mucho detalle, les dije que lo íbamos a ver más adelante cuando hiciéramos ya ejemplos con el while, y justamente esta p, si ustedes se dan cuenta, no está cambiando, ¿no? O sea, no importa si está en la precondición, termina estando verdadera en la postcondición, tanto en la conclusión de la regla como en la premisa. Esta P siempre termina siendo verdadera, es decir, no está cambiando. Entonces, partiendo de eso que estamos viendo del while, pues podemos decir que esta condición P que tenemos ahí es una invariante para el comando while si y solo si se cumple lo siguiente, es decir, que si se cumple P y B, si se acuerdan, B es la condición del while, ejecuto cualquier instrucción, P se sigue cumpliendo. Dicho de otro modo, es una condición que no va a cambiar con el tiempo, ¿no? O sea, justo es invariante, no hay poder en la Tierra, bueno, tal vez sí, pero bajo el contexto donde lo estamos analizando, no cambia, no es variante, ¿no? Dicho de otra forma, no sabemos a priori cuántas veces se va a ejecutar el cuerpo del while, ¿no? Pero sí sabemos que en cada una de las ejecuciones se tiene que mantener esta propiedad. Entonces, no importa si yo lo repito 100 veces, antes y después de la ejecución del while, se tiene que seguir cumpliendo esa condición, ¿no? Por eso le llamamos invariante. Entonces, dicho de otra forma, pues yo tengo algo de esta forma, ¿no? O sea, yo tengo que P se tiene que seguir cumpliendo antes y después del while porque es una invariante. Y siempre se va a cumplir porque, bueno, ¿cómo se llama? La premisa siempre tiene que tener a B porque yo voy a poder ejecutar el while siempre y cuando la condición sea verdadera, ¿no? Pero también necesito especificar
cuándo va a terminar este ciclo while, ¿no? Entonces, la instrucción while solo termina cuando B es falsa, ¿no? Entonces, si uno, estos dos resultados donde yo sé que se tiene que cumplir la invariante y aparte que el while solo termina cuando B es falsa, pues lo puedo desarrollar de esta forma, ¿no? Que es justamente la regla del ciclo que acabamos de, o que ya habíamos definido. Entonces, ¿cómo utilizamos esta regla? ¿Qué tipo de ejemplos o qué tipo de programas podemos analizar? Pues ahorita que pasemos a la parte de verificación, lo vemos con más calmita, ¿no? En general, pues por ejemplo, podemos decir que para toda instrucción while, nuestro bottom, no, perdón, nuestro top es un o una invariante, justamente pues al ser verdadera, pues siempre, pues no va a cambiar, ¿no? O sea, la fórmula, por ejemplo, si yo tengo T y B, pues esto va a ser verdadero siempre, y cuando acabe, pues esto sigue siendo verdadero, ¿no? Entonces, podemos decir justamente que esta terna sí termina siendo una tautología porque la post-condición, que es esta parte, siempre es cierta, ¿no? Entonces, si esto siempre se cumple, pues T nunca cambia y por lo tanto es una invariante, ¿no? Ese es un ejemplo como de invariantes que podemos encontrar, pero por supuesto esta es una invariante muy, digamos, demasiado trivial, ¿no? Entonces queremos siempre encontrar una invariante que no sea trivial y de hecho es algo complicado. A lo mejor yo les digo, pues siempre va a haber una invariante, la vamos a estar usando para verificar y demás, pero no siempre es tan fácil o tan intuitivo encontrarlo, porque aparte no existen, al menos al día de hoy, algoritmos para encontrar invariantes. Hay algunas heurísticas por ahí, pero como tal no hay una regla como tal o un algoritmo que nos ayude a hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos usar la regla del ciclo para demostrar esta terna de Hoare, ¿no? Tenemos que x es igual a 0, después ejecutamos este while que me dice, pues mira, mientras y sea distinto de 0, porque aquí está negado, quiero que asignes z con 3, ¿no? Si se dan cuenta en este while, yo nunca estoy haciéndole ninguna modificación a la x. La x siempre está, digamos, externa. Entonces, aunque, digo, esta variable debería de estar por ahí definida antes del programa, no estamos hablando de un programa en particular. Imagínense que fue declarada x con 0 en algún punto. Si ustedes se dan cuenta, nunca, nunca, nunca es modificada esa x, y después tenemos en la postcondición otra vez x igual a 0. De esta forma yo puedo decir que la condición x igual a 0 es una invariante porque no está cambiando dentro de la ejecución del programa. Entonces, ¿cómo le hago para demostrar esta regla? Pues básicamente esta terna, pues la regla me dice, tienes que verificar primero que se cumple esto, ¿no? Entonces, basta demostrar justamente que si tengo x igual a 0 y y distinto de 0, que es mi condición, con el cuerpo, que es lo que me está diciendo la regla, ¿no? El cuerpo es ese, pues tienes que ver que eso se cumple, ¿no? Entonces, basta con que tú veas bajo el cuerpo que si tú tienes x igual a 0, que es mi invariante, y y distinto de 0, que es la condición verdadera, entonces tienes que terminar con x igual a 0, ¿vale? Entonces, en este caso, insisto, este es mi invariante. Entonces, vamos a analizar justamente esta instrucción, ¿no? Entonces, inicialmente yo no sé cuál es el valor de y, ¿no? O sea, yo solo sé que tiene que tiene que ser distinta de 0. Es lo único que sé, ¿no? Y además puedo concluir que después de ejecutar el ciclo, se sigue cumpliendo la negación de la condición, ¿no? Porque justamente esa es la condición para que termine el ciclo, que la condición se vuelva falsa. Y negar una negación, pues termina siendo que esto sea falso, ¿no? Entonces, es decir, que y sea igual a 0. Y de esta forma el ciclo, digo, no está modificando de ninguna manera la variable, ¿no? Pero sabemos que tiene que terminar en ese estado el ciclo. Entonces, si por alguna razón yo llegara primerito con y igual a 0, pues evidentemente aquí ni siquiera se ejecutaría el while, ¿no? Porque no haría nada. Entonces el programa termina satisfaciendo esta condición. ¿Por qué? Porque pues, no hizo absolutamente nada el programa. Entonces se cumple tanto que x es igual a 0 como que y terminó siendo igual a 0, que es mi post condición. Pero si por alguna razón inicialmente yo tuviera
y distinto de cero, el programa entraría en un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque no estoy modificando en ningún punto la y entonces la condición se mantiene verdadera y verdadera y verdadera. Entonces, si se dan cuenta, pues sabemos que bajo qué condiciones termina el programa y sabemos que podemos, o que se cumple nuestra precondición y nuestra postcondición. Entonces, como tal, no podemos decir que está mal afirmar que si el programa termina, el valor de y al salir del ciclo es justamente cero. Y si se acuerdan, esto es la definición de correctud parcial. Nosotros habíamos dicho que un programa es correcto totalmente o parcialmente, y habíamos dicho que es parcialmente si yo supongo que termina y es verdadera mi terna, ¿no? Entonces, si termina, es verdadero, cosa que ya probamos, pero ya vimos que hay un caso donde no termina, ¿no? Entonces, no puedo decir que es totalmente correcto, justo por esta noción de que el ciclo podría no terminar en algún punto, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo de dónde podríamos aplicar la regla. Por supuesto, no es tan trivial como digo, leerlo así, hacer un análisis tan rápido, tenemos que verlo con más calmita, pero más o menos este tipo de programas vamos a analizar. Ahorita vamos a acabar de ver las reglas y vamos a ver un proceso mucho más explicado de cómo te doy un programa y tú tienes que ir generando precondiciones, postcondiciones, ir justificando cada paso que hagas y es un proceso un poquito más ordenado, ¿no? Aquí todo lo seguimos haciendo todavía medio intuitivamente, ¿no? ¿Qué más? Justo, esto es lo que les decía, que el sistema deductivo de Hoare únicamente nos está garantizando la correctud parcial, ¿no? Entonces, cada que yo quiero probar esto, pues esto es equivalente a que cumple la correctud parcialmente. Entonces, esto significa que, nuevamente, si el sistema satisface inicialmente la condición P y ejecuta el programa S, y además el programa termina, o sea, suponiendo que el programa termina, entonces el sistema satisface Q, ¿sale? Pero no tenemos cubiertos todos los casos. Si el programa no terminara, pues no sabemos en este caso si es correcto o no. Entonces, en el ejemplo anterior, como les decía, era muy fácil encontrar un invariante, ¿no? Como el cuerpo del comando while, en este caso, si se acuerdan, era z igual a 3. Esto también hubiera podido ser un invariante, ¿no? Antes y después del ciclo, z igual a 3 sigue siendo verdadero, ¿no? Y dado que no modifican el valor de x y y, realmente cualquier condición en donde solo aparezcan estas variables, pues se cumple. Bueno, si yo tuviera z definido antes del ciclo, pues ahí sí cambió, ¿no? Entonces eso no contaría como una invariante. Pero si modificaran x o y, eso sí contaría, ¿no? Entonces, en este código, pues es muy fácil, ¿no? Aquí yo diría, pues x igual a 0 es un invariante, pero también podría decir que y distinto de 0 es un invariante, ¿no? En este programa particular, pero bueno. Entonces, otro ejemplo de while, por ejemplo, aquí tengo que x tiene que ser menor a 5. Si se dan cuenta aquí, pues no estoy modificando tampoco el valor de, de x, entonces x distinto, digo, menor a 5 es un invariante que se cumple antes y después de la ejecución del while. Entonces, en estos ejemplos que estamos viendo, pues justamente vemos que no se modifica la condición. Entonces, hay dos posibilidades, así como en el ejemplo anterior. O bien la condición es cierta antes de ejecutar el while, ¿no? Con lo cual, en este caso, pues mi programa entra en un ciclo infinito, o bien la condición es falsa antes de ejecutar la instrucción, con lo cual este while pues no hace nada y es como si no estuviera en el programa, ¿sale? Entonces, en general, digo, pues aunque estos ejemplos ilustran muy bien esta idea del invariante, pues solo nos van a interesar los casos en el que el cuerpo puede modificar la condición, porque si no, pues no tiene mucho chiste el análisis, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos como precondición que x es mayor o igual a 0. Tengo que ejecutar exactamente este while, pero aquí en cada iteración estoy modificando el valor de x quitándole 1, ¿no? Entonces, mientras sea distinta de 0, esto se va a seguir ejecutando. En cuanto llegue a 0, se detiene, ¿no? Entonces, justamente, algo que yo podría probar es que antes de la ejecución x es mayor o igual a 0, ejecuto el while y siempre voy a terminar con que x llegó a 0, ¿no? Porque justamente este while va restando de 1 en 1 en 1 en 1 hasta que llega a 0 y ahí se detiene. Entonces, es claro que esta
terna de Hoare, pues debería de ser en un principio verdadera, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que demostrar para ver esta condición? Pues justamente me tengo que buscar primero que nada un invariante. Si se dan cuenta, antes de la ejecución y después me está diciendo que x tiene que ser mayor o igual a 0. Y al mismo tiempo acá me está diciendo que x es igual a 0. Entonces yo podría decir que x mayor o igual a 0 es un invariante, porque antes de ejecutar es mayor o igual a 0 y después es igual, pero pues como es un mayor o igual, pues se sigue cumpliendo antes y después. Entonces, básicamente lo que podemos demostrar es esto, ¿no? Que x es mayor a 0 y x es distinto de 0, que sería la premisa que tenemos en nuestra regla del while. Y entonces esto nos indica que x mayor a 0 es una invariante. Si aplico la regla del ciclo con estas equivalencias, digo que P es x mayor o igual a 0, que Bx es x distinto de 0, y decimos S es igual a esta asignación, pues justamente, o sea, sustituyendo ya en la regla, pues voy a obtener justamente esta regla, ¿no? Que me dice que si x es mayor o igual a 0, tengo mi expresión while, pues justamente voy a terminar con que x es mayor a 0 y x es distinto de 0, ¿no? Bueno, x no es distinto de 0, o sea, x es igual a 0, ¿vale? Entonces llegué con esto, llegué exactamente, más bien, quería llegar a esto, hice todo el desarrollo buscando el invariante, hice todo el desarrollo del while y llegué a esto. Entonces, si se dan cuenta, llegué exactamente a lo que quería demostrar. Por lo tanto, es algo que sí se cumple. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿dudas con la regla del ciclo? Sé que está medio enredado, pero vamos a ir haciendo ejemplos poco a poquito. Ahorita hice unos 3, pero todavía están muy simples como para encontrar cosas muy sofisticadas ahí. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? El para qué cosa del cual, exacto, ¿no? Entonces, ¿alguna observación? ¿Todo bien? Ok. Entonces, ¿qué dice? Creo que vamos bien. Va, perfecto. Entonces, la siguiente regla que habíamos visto era la regla de la secuencia. Esta regla es, pues realmente, o sea, si uno la lee es bastante sencilla, pero a veces puede causar cierta confusión porque esta regla en particular nos va a ir generando, ya en la práctica, cuando estemos haciendo verificación, nos va a ir generando nuevas precondiciones y postcondiciones. De hecho, varias reglas hacen eso, pero esta en particular es la que como que va aumentando de tamaño las verificaciones. Ya cuando lleguemos a esa parte en un ratito, vamos a ver a qué me refiero con eso. Pero básicamente lo que me dice la regla de la secuencia es que si yo quiero probar o quiero demostrar esto, es decir, que si tengo mi precondición P, tengo dos comandos en secuencia y quiero llegar a que se cumpla R, tengo que buscar una propiedad Q, ¿no? Que esté como en medio de estos dos comandos, ¿no? O sea, tengo que probar primero que partiendo de P, si ejecuto S1, llega una condición Q. Y si parto de esa Q que acabo de encontrar, aquí debería ser S2, y ejecuto S2, quítenlo, imagínense que no está, tengo que llegar a R, ¿sale? Entonces, es como si hiciéramos una especie de transitividad por medio de las condiciones. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tengo este programa. Me dice, tu precondición es que X sea mayor o igual a 0, tienes que ejecutar este comando y tienes que llegar con una postcondición a que Z sea mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Tengo que encontrar una precondición intermedia, ¿no? Bueno, una condición más bien intermedia que funja como postcondición del primer comando y como precondición del segundo. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, pues mira, si tú tomas el primer comando, pues tienes que y es igual a x más 1. ¿Sí? Entonces, pues si y es igual a x más 1 y x era mayor o igual a 0, pues también y debería de ser mayor o igual a 0. Entonces yo podría decir, ok, pues voy a usar y mayor o igual a 0 como precondición. Y esto sí se cumple, ¿no? Empiezo con x mayor o igual a 0, ejecuto la asignación de y pues termino con que y también es mayor o igual a 0, ¿no? Ok, vamos a partir ahora de esta postcondición, voy a utilizarla como precondición del segundo comando, que es este fragmento, y vamos a ver si sí se sigue cumpliendo. Pues tengo que y es mayor o igual a 0, que es esta y. Evidentemente, si yo la multiplico por 2, pues z también va a ser mayor o igual a 0.
Entonces, en este caso, se cumple que esta condición pues es verdadera, ¿no? Pero también podría utilizar otra asignación, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo ya he visto que x es mayor a 0 y le estoy sumando 1, pues entonces la y podría ser mayor o igual a 1, no necesariamente a 0. Entonces podría utilizar en lugar de y mayor o igual a 0 esta precondición y postcondición respectivamente, y, no, perdón, en una es post y en otra es pre, y se sigue cumpliendo. Entonces, básicamente aquí estoy viendo que utilicé una Q diferente en cada caso, pero logré llegar exactamente a lo que quería. Ya cuando estemos verificando un programa, que lo vamos a ir haciendo básicamente sobre un script completo, vamos a tener que ir haciendo cadenitas y vamos a tener que encontrar en ocasiones estas condiciones que me conecten los comandos, ¿no? Justamente porque en un programa ejecutamos una instrucción, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra. Entonces voy haciendo todo de manera como encadenada, entonces vamos a estar ocupando muchísimo esta regla, ¿no? Entonces es importante que esta regla quede bien clara, ¿sale? ¿Hay alguna duda con esta regla? Ok. Entonces después tenemos la regla del encadenamiento, que ya la habíamos visto, y de hecho la aplicamos en el condicional, que generamos una regla modificada. Y esta regla, pues de hecho, es muy sencilla, ¿no? Pero además es muy útil, ¿no? Nos ayuda aparte a deducir otras cosas. En particular, puedo deducir otras dos reglas, que en este caso se podrían considerar casos particulares de ella. No quiero, insisto, profundizar todavía mucho en esta regla, porque siento que así definirla como tal no ilustra como tal eh, qué puedo hacer con ella. Ya que estemos haciendo verificaciones de programas, concretamente se va a ver la necesidad de esta regla, pero básicamente me dice que si tú tienes una especificación, que en este caso es que se cumpla P, ejecutar un comando y que lleguemos a Q, yo puedo partir de estas dos premisas, ¿no? Puedo primero verificar, bueno, sí, verificar que P implica P', y entonces si P implica P', que esta era mi P, pues entonces el comando puede utilizar mi P' y llegar a partir de ahí a Q, ¿no? Esto también nos va a ayudar en la construcción de la verificación, algo muy parecido a lo que estábamos haciendo aquí, pero en este caso, bajo esta condición. Si yo logro ver que esto se cumple, pues puedo utilizar esto. Y de la misma forma, si yo veo que Q implica Q', pues entonces puedo, en vez de llegar a Q, llegar a Q' y esto se sigue cumpliendo. Son casos particulares, en este caso, de la regla de encadenamiento, que si se acuerdan, aquí está. Esta es la regla de encadenamiento, donde como que tenemos un paso intermedio, ¿no? O sea, yo tengo que de P ejecutando S llego a Q, ¿no? Entonces, si yo supongo que P implica P', utilizo P' y llego a Q', y de Q' puedo llegar a Q, pues entonces se cumple justamente esta regla. Entonces, por eso estas dos reglas son casos particulares, ¿vale? Entonces, estas son en general las reglas que vamos a usar. Les digo, si tienen otro lenguaje de programación, evidentemente van a tener que dar también estas reglas. Entonces, no se casen con lo que está aquí escrito, no se casen con los nombres que les estamos dando los comandos y demás, porque puede cambiar de un lenguaje a otro, ¿sale? Entonces, ¿dudas con las reglas del sistema deductivo de Hoare? Va, perfecto. Entonces, vamos a checar ahora. ¿Serían sus equivalentes en el lenguaje? Sí, ¿no? O sea, tienen que ser muy, muy parecidas, pero van a depender de los constructores del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, vamos a usarlas en este caso. Ahora sí, ya tengo mis reglas, ya sé más o menos cómo funcionan, ya hicimos algunos pequeños ejemplos, pero nuestro objetivo es aplicar todas estas reglas para hacer una verificación, algo que es importante, parcial de programas. Acuérdense que es prácticamente una tarea muy, muy difícil de probar la correctud total, ¿no? Y aparte el sistema deductivo de Hoare solo nos permite verificar la correctud parcial. Pero ya que tenemos una verificación parcial o una prueba de que es correcta total, digo parcialmente, podemos medio modificar esta definición para hacer la verificación de la correctud total.
no vamos a ver ejemplos de eso, ¿no? Porque es un poquito más elaborado y aparte, pues nuestro lenguaje no se presta mucho a esto porque a veces tenemos ahí programas que se ciclan y cosas así, pero más adelante en otra sesión, a ver si me encuentro un ejemplito, nada más para que vean cómo es que se adaptan este tipo de pruebas, ¿va? Entonces, bueno. Eh, Como les decía, nosotros vamos a estar usando mucho dos reglas, que son la regla de secuencia y la regla de encadenamiento. ¿Por qué me interesan estas reglas? Bueno, ya habíamos dicho aparte que un programa es básicamente una serie de instrucciones, ¿no? Ustedes programan, no sé, en Java, en Python, incluso en Haskell o en cualquier lenguaje, y lo que hacemos siempre es escribir un script y cargamos ese script o lo compilamos o hacemos algo con ese script, pero siempre tenemos todo como de manera secuencial. A lo mejor en los funcionales y en los declarativos en general casi no tenemos esto, pero pues de cierta forma lo podemos distribuir como una secuencia de instrucciones, ¿no? Es mucho más fácil en los declarativos porque son expresiones, entonces puedo probar propiedades usando inducción o algo por el estilo. Pero partiendo de los lenguajes imperativos, pues ahí sí, o ejecuto el bloque en secuencia o no tengo otra forma de hacerlo. Entonces vamos a suponer que yo tengo un programa y a ese programa le voy a llamar S. Ajá. Entonces S va a estar compuesto por una serie de instrucciones, entonces lo puedo ver de esta forma utilizando mi operación de secuencia, ¿no? Entonces ejecuto primero la instrucción S1, luego la S2, la S3 y así sucesivamente. O sea, mi programa está compuesto de N instrucciones, ¿sale? Entonces, si yo quiero expresar la verificación de este programa, pues básicamente lo que tengo que hacer es una especie de cadenita de condiciones y comandos de esta forma, ¿no? Yo quiero probar que se cumple una precondición y que quiero llegar a una postcondición, ¿no? Pero si yo quiero verificar el programa completo, pues no lo voy a hacer de un jalón. Si se acuerdan ustedes, la regla de la secuencia me decía primero, parte de tu precondición, toma el primer comando, búscate una postcondición a la que llegues y usando esa postcondición, úsala como precondición para el siguiente. Entonces así es lo que voy a ir haciendo. Voy a ir haciendo construcciones de precondiciones y postcondiciones con cada comando que yo tenga aquí definido. Entonces, por ejemplo, aquí partí de P y por alguna razón yo sé que puedo llegar a P1. Ese P1 sería mi primera justificación. Yo tengo que anotar en mi verificación así de, ok, P1 se cumple por la regla de tal, P1 se cumple por el axioma de dominio tal, ¿no? Entonces, tengo que llegar a una condición que me ayude con el siguiente comando, que sería el S2. Y ese S2 me va a generar otra postcondición que va a funcionar como precondición para S3 y así sucesivamente. Cada que yo añada una precondición slash postcondición, tengo que dar una justificación de por qué ocurre. Y al final yo tengo que llegar justamente a Q y también justificar por qué estoy pudiendo llegar a Q, ¿no? Justo como para no perder esta cadenita de por qué llegué hasta allá, ¿no? Entonces a cada una de estas cosas que tenemos aquí con su precondición y postcondición, le vamos a llamar eslabón, ¿no? Entonces, básicamente para cada eslabón que nosotros tenemos que indicar cuál es la regla que lo justifica, que es justamente estas anotaciones que les decía. Entonces, si ustedes demuestran todos y cada uno de los eslabones, pues vamos a decir que el programa queda demostrado justamente por la regla de composición que tenemos ahí definida, ¿no? Entonces, si por alguna razón yo tengo un SI, ¿no? Cualquiera de estos comandos, pero ese comando también es una secuencia, ¿no? Entonces repetimos el proceso anterior, pero haciendo anidaciones, ¿no? O sea, vamos a suponer que aquí tengo una asignación y luego otra y luego otra y luego otra, pero por ahí tengo un comando en secuencia. Ah, pues entonces tengo que hacer lo mismo, como que de manera anidada. Entonces voy a generar ahí unas cadenas medio feas de precondición y postcondición, pero la combinación de todos me va a ayudar a probar el programa completo, ¿no? Entonces, también a veces pasa que, ok, ya me esforcé, ya estuve revisando y revisando y revisando, y por alguna razón yo no logro conectar la precondición más bien la postcondición de un comando con la precondición de otra, sobre todo cuando hay cosas anidadas. Entonces puede resultar que justamente esa postcondición no coincide con la precondición del anterior.
Entonces, en ese caso, es posible que podamos insertar varias condiciones, ¿vale? O sea, yo puedo aquí justificar con otra serie de condiciones. Por supuesto, ahí casi lo que vamos a utilizar es la regla de encadenamiento, ¿no? Que nos ayudaba a, como valga la redundancia, encadenar mis comandos o mis ternas. Entonces, en este caso, yo puedo insertar estas nuevas condiciones, pero también tenemos que hacer una justificación, y a estas justificaciones que tenemos, digamos, como anidadas, les vamos a llamar condiciones intermedias, ¿sale? Entonces, podemos agregar tantas precondiciones como postcondiciones necesito, pero se tienen que justificar, ¿sale? Entonces, si yo tengo por alguna razón dos de estas cosas pegadas así juntas, vamos a tener esta fórmula, ¿no? O sea, tenemos que la precondición IJ tiene que ser igual, bueno, tiene que implicar a la precondición, aquí ya será así, esta es la postcondición y esta sería la precondición, implicaría la PIJ más 1, ¿vale? Entonces, esta implicación, pues la podríamos demostrar por alguno de los axiomas de dominio o por alguna de las propiedades de la lógica de predicados que me está indicando justamente el programa. Ahorita hacemos un ejemplo, ¿no? Y la validez de esta demostración, pues justamente nos la está garantizando la regla de encadenamiento, ¿sale? Entonces, estos es como los dos pasos necesarios que vamos a estar utilizando para probar todo el programa, ¿sale? Entonces, voy a ir construyendo ternas de cierta forma, pero en términos de lo que tiene el programa. Si se acuerdan, cuando estábamos empezando este tema, les decía, hay dos caminos que seguir en este mundo, ¿no? O me dan una especificación y tengo que demostrar que es verdadera, o me dan una especificación y tengo que dar un programa que lo satisface. Aquí no vamos a estar dando un programa en este tipo de ejercicios, pero también podría ser válido, ¿no? Si tengo esta especificación, doy el programa, pero ahora tengo que volver atrás. Tengo que verificar que ese programa que di sí cumple la especificación. Entonces, esto también nos va a servir para esa parte. Entonces, vamos a ver un ejemplo de demostración. Esta ya está hecha, no la estamos haciendo paso a pasito, pero ya estamos haciendo una verificación. Entonces, yo tengo este programa que está en secuencia, donde me dice, pues mira, quiero que asignes x con 2, quiero que asignes y con el producto de 3 por x más 1. Y vas a tener como precondición a bottom, esto nos da muchísima flexibilidad, y después tenemos a y igual a 7. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, yo puedo, parto de este programa, ¿no? Parto de x igual a 2. Este sería donde estoy posicionado. Yo no diría, pues tengo que utilizar esta regla o esta condición, que es justamente mi top. Creo que hace rato dije bottom, perdón, era top. Entonces, uno diría, oye, pero entonces, ¿de dónde salió este 2 igual a 2? ¿No? Porque pues, yo no veo esa condición. Pues aquí es donde justamente vemos que yo puedo añadir nuevas condiciones siempre y cuando esto se cumpla, ¿sale? Pero ahorita lo vemos con más detalle. Pero básicamente estoy partiendo de este comando. Entonces yo quiero probar que bajo ese comando, si yo parto de top, puedo llegar a otra postcondición que le ayude a este comando. Entonces, pues aquí otra vez veo dos condiciones, entonces está medio extraño, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿O de dónde salieron estas reglas? Bueno, pues aquí estamos poniendo absolutamente todas las justificaciones de por qué estamos haciendo esto. Entonces, básicamente, pues yo parto de esta regla, ¿no? Que es la regla de la asignación. Si ustedes se acuerdan, la regla de la asignación me permitía ver que si se cumplía la propiedad para la variable, también se cumple para el valor que estoy asignando, ¿no? Entonces, ¿qué precondición me conviene aquí? Pues quién sabe, ¿no? O sea, yo no sé que se cumpla con x igual a 2. Lo que sí sé es que después de asignar x con 2, yo voy a terminar con esta condición, ¿no? Que x es igual a 2. Y si x es igual a 2, si se acuerdan de la regla de asignación, yo podía sustituir todas las variables por el valor que se estaban representando. Pues yo puedo sustituir esta x por un 2 y me da esta nueva precondición. Entonces, todo esto que tenemos aquí básicamente me lo da la regla de asignación, ¿vale? De hecho, solo me da esto. Esta se construyó partiendo de la regla de asignación, pero también tengo que probar esto, ¿no? Esto es verdadero justo por este comando, ¿no? X es igual a 2.
Pero esto, ¿por qué es verdadero? 2 es igual a 2. Ah, pues eso no tiene que ver con mis reglas de comandos, no tiene que ver con la asignación, tiene que ver justamente con mi axioma de dominio, en este caso de la aritmética. Entonces, este axioma, ¿cuál es? Pues que para toda x es igual consigo mismo. Entonces, estas dos cosas son verdaderas. Pero aparte tengo que probar, dado que estas dos condiciones quedaron pegaditas, pues que esta condición implica esta otra condición, cosa que pues podemos ver justamente pues esto es verdadero, implica algo verdadero, ¿no? Entonces sabemos que esto pues sí se cumple, ¿no? Entonces ya tengo este fragmento, ya logré llegar hasta aquí, pero entonces ahora generé una nueva eh, condición que es x igual a 2 y yo la tendría que usar en un principio con esta asignación. Pero si yo digo x es igual a 2, ¿qué cosa se cumple después? Tengo que llegar a que y es igual a 7, pues eso bueno, de hecho sí lo podría utilizar directamente y ya demostraría completamente la propiedad. De hecho, esta regla la podemos generar partiendo de la verificación de la asignación o la podemos aplicar directamente, ¿no? Pero yo no puedo dejar aquí tal cual el x con 2 porque no se ve directamente cómo paso de aquí ejecutando esto y llego acá, ¿no? Pero si aplico la regla de asignación es mucho más claro. ¿Qué me dice la regla de asignación? Pues me dice, si tú tienes aquí alguna variable, pues tienes que sustituir todos los valores por el valor original que tenía, ¿no? Entonces, si yo digo que x es igual a 2 y sustituyo mi x acá, si yo multiplico 3 por 2 me da 6 y le sumo 1, pues me termina dando 7, ¿no? Entonces, justamente si yo hago esa operación, pues llego a la postcondición de que y es igual a 7. Si hago el proceso inverso de sustituir todas las y por 7, pues me va a quedar esta precondición. Entonces ya generé otra regla, que serían estas dos que están pegadas. ¿Cómo le hago ahora? ¿No? Ya sé que esto sí lo necesito, pero eso solo se va a cumplir si esta condición que tengo acá implica la otra de acá, cosa que creo que lo podemos ver perfectamente, ¿no? O sea, si yo tengo que x es igual a 2, ¿eso implica que 3x más 1 es igual a 7? Pues sí, ¿no? 3 por 2 más 1 es justamente 7. Entonces, justamente aquí ya estoy aplicando axiomas que no tienen que ver como tal con el sistema deductivo de Hoare, pero que sí me ayudan a ir siguiendo la demostración. Entonces, observemos que justamente, ¿cómo se llama? Justamente estas dos asignaciones o estas dos ternas que tenemos aquí, nacieron justamente de la regla de asignación, ¿no? Pero tanto la implicación de bottom implica 2 igual a 2 y x igual a 2 implica 3x más 1 igual a 7, pues estas se demuestran mediante el sistema deductivo, pero en este caso de la aritmética, ¿vale? Entonces, más o menos así se van a ver los programas. Podemos tener condiciones juntas una después de otra, pero tenemos que probar que una implica a la otra, ¿no? Digo, otra vez, no lo hicimos de cero, entonces a lo mejor es difícil de leer, pero lo que quiero que rescaten es cómo estamos justificando cada paso de mi demostración y cómo una condición puede implicar a otra, ¿sale? Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? Entonces, ¿siempre la regla pasada te debe ayudar a la siguiente? Sí, ¿no? Si no generan una nueva regla, pues nada más prueben que si se cumple esto y ejecutan esto, llegan a esto. Pero si por alguna razón se generó otra, tienen que probar que esta condición de acá implica la de acá, ¿no? Justo por la regla de encadenamiento, porque si no, eso no tendría mucho sentido, ¿vale? Ok. Entonces vamos a ver ahora, paso a paso, casos que podríamos tener en una demostración y cómo los usaríamos. Entonces, el primero, y creo que es el más complicado, de hecho lo vamos a analizar con respecto al programa que acabamos de ver, es el tratamiento de las asignaciones. Como ustedes vieron ahorita, hasta se vio como una especie de magia lo que estaba realizando, ¿no? Porque como que no se veía de dónde salieron estas condiciones. Entonces vamos a volver a repasar esta demostración para que quede claro de dónde salió cada parte, pero voy a abrir también las reglas para que las tengamos a la mano y no se nos olvide. Entonces, déjenme, las voy a poner por acá. Cada que necesitemos alguna, la vamos a regresar. Déjenme las encuentro.
Solo déjenme encuentro otra vez aquí está. Entonces, nuestro objetivo en el ejemplo anterior era demostrar esta terna, ¿no? Tengo que mi precondición era bottom, el programa y tenemos y igual a 7. Ajá. Entonces, lo primero que tengo que hacer para hacer mi demostración es ponerla en el formato de pues ir llenando con justificaciones, pero ahorita solo tengo una precondición, tengo dos comandos en secuencia y tengo una postcondición, ¿no? Entonces, mi primer comando ya habíamos dicho que es asigna x con 2. Entonces, primero pongo mi precondición, que es top, después pongo el primer comando. Este comando ya habíamos dicho que me tiene que generar otro que me permita conectar con el tercero, y partiendo de, perdón, con el segundo, y partiendo de esta condición que acabo de generar, tengo que llegar a mi post condición. Entonces, nada más estoy estructurando mi programa. Entonces, ¿cómo justifico? Primero que nada, tengo que encontrar una nueva condición y tengo que justificar de dónde salió esa condición. Después, ya que hice todo ese desarrollo, tengo que justificar por qué llegué a y igual a 7, cosa que ya hicimos, ¿no? Pero vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, una forma de hacer esto, pues es irnos de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, yo partiendo de top, quiero probar esto, ¿no? O también podemos ir de abajo hacia arriba. Vamos a ver qué pasa si empezamos de arriba hacia abajo. Entonces, tenemos que buscar un predicado que nos permita aplicar la regla de asignación, ¿no? Justo porque estamos aquí, ¿no? Yo quiero encontrar este predicado que me permita que se siga esta regla de asignación. Entonces, ¿cuál es el problema en este caso? Bueno, en este esbozo que tenemos ahorita, la precondición de x igual a 2, en este caso es top. ¿Ah? Entonces, si yo utilizo la regla de la asignación, que era justamente esta, ¿no? Que me dice, si tú tienes una asignación, ¿no? Y tienes como precondición alguna propiedad que se cumpla de E, entonces esa propiedad se va a cumplir también para X. Si yo intentara usar esta regla de asignación, pues eso está medio ambiguo, ¿no? O sea, si esto es verdadero, ¿no? Aquí, después de hacer la asignación, ¿qué otra propiedad podría decir que siga siendo verdadera? Ah, pues una cosa que yo podría hacer, pues digo, mira, P aplicado con E, pues debe de ser una propiedad que se aplique al 2, ¿no? Que es justo lo que me decía en la regla de asignación. Pero eso justamente tiene que ser top, ¿no? Entonces yo podría concluir justamente que partiendo de top, si yo ejecuto X asignado con 2, pues voy a llegar a top. Cosa que es completamente cierta. Pero ¿de qué me sirve tener un top de este lado, ¿no? Si eso no me permite buscar el predicado, ¿no? Entonces, este proceso de ir de arriba hacia abajo, pues realmente no me generó nada, no me sirvió absolutamente de nada. Entonces, para este primer comando, lo que podríamos hacer mejor es buscar el predicado a partir de la postcondición, aunque aún no la conocemos, ¿sale? Entonces, vamos a hacer un proceso un poquito diferente, que sería ahora de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, yo tengo aquí este comando, ¿sale? Vamos a ir de abajo hacia arriba ahora. Entonces, otra vez tengo una asignación. Entonces, vamos a hacer el proceso inverso. Es decir, yo sé que se cumple una propiedad sobre X y ahora quiero ver si esa propiedad también es verdadera sobre E, ¿no? Entonces, si yo sé que Y es igual a 7 y quiero saber que es básicamente, acuérdense, tengo la propiedad sobre X, que es la variable, quiero ver ahora la propiedad sobre su valor. Tengo una propiedad sobre la variable, quiero ver ahora alguna propiedad sobre el valor. ¿Cómo hacíamos el truco para que esto se cumpliera? Pues habíamos dicho que tomábamos la postcondición de la instrucción, hacíamos una sustitución, cambio aquí esto por un 7, entonces tengo que 7 es igual a 3 por x más 1, ¿vale? Entonces, esto ya es verdadero, ¿no? Esta precondición me funciona de aquí para acá, y pues esto ya diría, pues aquí apliqué la regla de la asignación. Y entonces uno diría, pues ya, listo, terminaste, ¿no? Pero ¿cómo justifico este paso? ¿No? ¿Cómo sé que si esto es verdadero y ejecuto X con 2, pues esto va a ser verdadero también, ¿no? A lo mejor y sí se ve muy claro, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces, siguiendo el mismo proceso que acabamos de hacer, podemos replicar la regla de la asignación. ¿Qué me decía? Pues si tú tienes una propiedad sobre X,
en este caso dice para que le regrese, aquí lo tenía, que en este caso es x asignado con 2, pues tomo su post condición, que ya la tenemos acá, y sustituyo en este caso x por el valor asignado, con lo cual pues llegamos exactamente a esto, ¿no? O sea, sustituyo todas las x acá, ¿no? Y llego a este valor. Entonces, ok, ¿esto por qué fue? Pues por la regla de la asignación, ¿no? Es lo que les decía, que aquí sí se ve claro que de aquí puedo llegar acá, justo, pues, si tú cambias x por 2, pues así llegas, ¿no? Pero lo tengo que justificar, no puedo decir, ya es trivial, ¿no? Lo tengo que justificar. Entonces, justamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sustituyo todas las x por 2 y me queda 3 por 2 más 1 es igual a 7. Este fragmento que tengo aquí ¿es verdadero? Pues todavía no lo sé porque no estoy haciendo la justificación. Bueno, esto sí, ¿no? Y esto ya es verdadero por la regla de la asignación. Pero ¿cómo llego de este top a esta condición? ¿No? Por la regla de la trivialidad. No, ¿vale? Entonces tengo que volver a justificar este paso. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Pues aquí ya se me juntaron dos condiciones. Entonces, siempre que se me junten dos condiciones, tengo que probar la implicación, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Si tengo top implica 3 por 2 más 1 igual a 7, pues esto sería equivalente justamente a probar que 3 por 2 más 1 es igual a 7, ¿no? Dado el top, ¿no? Y pues esto claramente es cierto, ¿no? Entonces, bueno, y entonces aquí pues ya concluiría justamente esta parte que tendríamos, o sea, ya que tenga esto resuelto, pues ya tendría aquí la justificación, que si se acuerdan, era todo este proceso que tenemos acá, ¿no? Si yo pruebo esto, pues ya quedó, pero me faltan todavía algunos pasos. Entonces, antes de continuar con esta demostración, ya nos falta casi nada, pues vamos a ver cómo hacer otro tipo de tratamientos. Déjenme ver si aquí lo completé. Por aquí me acuerdo que lo puse. Ahorita me regreso a esta prueba, ¿no? Pero básicamente aquí nada más me falta ya, no, aquí me falta ya nada más desarrollar esto, ¿no? Esto sí es una implicación, entonces pues ya con eso quedaría demostrada esta propiedad. Entonces básicamente tengo que ir siguiendo todo en cadenita. Ahorita veo si tengo esta lámina, creo que me faltó poner una, pero ahorita la busco. Si no, pues nada más es probar esta implicación y listo, ¿va? Entonces, bueno, otro caso que tenemos es justamente los condicionales, ¿no? O sea, ahorita ya vimos cómo aplicar los operadores en secuencia y lo vamos a estar aplique y aplique y aplique una y otra vez porque los programas así están definidos. Pero si en algún punto, en lugar de tener un operador, digamos, una asignación solita o no sé, un skip o cualquier comando muy sencillo, muy básico, tengo un comando que se compone de otros comandos, como los condicionales, pues necesito justamente también justificar todos esos pasos intermedios. Entonces, siempre que yo tenga un condicional, vamos a tener que aplicar en este caso la regla del condicional modificada, que si se acuerdan, la pusimos por acá, déjenme, regla del condicional, es esta, ¿no? ¿Sí es esa? Sí. Entonces, justamente tengo esta precondición, voy a tener mi if, tengo la postcondición, entonces tengo que probar justamente todo en términos de P1, en términos de, bueno, esto me puede generar otra, en términos de P2, pero en ambas tengo que llegar justamente a Q. Entonces, utilizando esta regla del condicional, vamos a construir nuestro esbozo de demostración cuando tengamos un if. Entonces, voy a partir de esta precondición, ¿no? Y dado que tengo que probar que B implica P1 y que no B implica P2, pues entonces en el cuerpo del DEN, dado que ambos, tanto el DEN como el ELSE tienen que llegar a Q, pues tengo que utilizar aquí P1 con el comando o el cuerpo que tenga el if, ¿no? En el caso del DEN, y también con el cuerpo que tenga el if en el caso del ELSE. Entonces, básicamente tengo que desarrollar tanto el DEN como el ELSE y justificar por qué esto se cumple, ¿no? Aquí tengo que dar una justificación, aquí tengo que dar también otra justificación, y si logro realizar estas dos justificaciones, pues entonces estos dos caminos me están llevando a Q, entonces puedo concluir que el desarrollo del comando completo también me va a hacer llegar a Q, y eso lo justifico diciendo que estamos usando la regla del condicional, ¿sale?
Entonces vamos a ver este ejemplo. Aquí se me cortó el slide. A ver si lo puedo arreglar. Rápidamente, no vi que eso no ocupó. Presentación es esta, es la 3. Estamos en el slide 9. Es este. Dice y mayor o igual a 0. Le voy a quitar este. Si se ve. Slide 9. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, justamente, quiero probar que si x es distinto de 0 y tengo este if, ¿no? Entonces quiero llegar a que y es mayor o igual a 0. Entonces, comienzo con el esbozo de la demostración. Acuérdense que yo tengo que utilizar la regla del if modificada, entonces necesito tener algo de esta forma. Para encontrar este algo de esta forma, me voy a basar en la condición, pero necesito saber quién es P1 y quién es P2. Entonces, en este momento yo todavía no lo sé, lo único que sé es que partiendo de x distinto de 0, tengo que probar ese if, ¿no? Y la q sí sé quién es, que en este caso es y mayor o igual a 0. Entonces, el esbozo de mi demostración quedaría de esta forma. Coloco mi precondición, tengo que llegar a esa implicación de B implica P1 y no B implica P2. La voy a construir aquí, todavía no sé con qué la voy a justificar, pero ahí la voy a poner. Pongo todo mi comando, que en este caso es el if, pero tengo que probar justamente la rama den, partiendo del P1 que tengo que encontrar todavía, y eso me va a permitir llegar a y mayor o igual a 0. Otra vez, todavía no sé por qué razón ocurre eso, también tendría que justificar esto. Lo mismo para el else, ¿no? Pero al final de cuentas tengo que llegar en ambas ramas a y mayor o igual a 0, cosa que ya coloqué aquí. Si logro completar todos estos huecos que están aquí, pues ya podría justificar que esto se cumple por la regla del condicional, ¿no? Entonces, las condiciones P1 y P2 las puedo obtener justamente por la regla de la asignación. ¿Cómo las puedo obtener por la regla de la asignación? Pues justamente por estos dos casos. Si se dan cuenta, aquí yo tengo una asignación donde digo y es mayor o igual a 0, y aquí tengo el uso de y, entonces tengo una propiedad sobre y, pues también se tiene que cumplir sobre x. Lo mismo aquí, tengo una propiedad sobre y, pues también se tiene que cumplir sobre menos x, y eso nos va a permitir encontrar a P1 y a P2. Entonces, justamente, ¿no? Tengo la regla de asignación, simplemente sustituyo o aplico la propiedad al valor de la variable. Entonces aquí digo que que x es mayor o igual a 0, ¿no? Tengo que justificar este valor. Lo mismo aquí, digo menos x es mayor o igual a 0, pero también tengo que justificar ese valor. Pero bueno, ya tenemos un progreso, ya sé más o menos quién es P1 y quién es P2. Entonces esto ya me va a permitir llenar esta parte de la demostración. Entonces, justamente aquí ya lo estoy colocando, ¿no? Que sería, tomo mi P1, eso implica justamente el valor ¿cómo se llamaba? No, perdón, esta es la condición del if, ¿no? Y tengo que llegar justamente a, ¿dónde quedó? Aquí está, ¿no? Tengo que tomar la condición y eso tiene que implicar P1, y tengo que tomar la condición negada y eso tiene que implicar P2, ¿no? Entonces aquí de hecho me faltó una X, aprovechando que tengo aquí el slide. ¿Dónde quedó? Si X es mayor a 0, ok, esto implica que X es mayor a 0. Magia, ok. Entonces, justo, entonces aquí tengo ya la condición, x mayor o igual a 0 tiene que implicar x mayor a 0, y la diferencia o la negación de x mayor a 0, es decir, x menor o igual a 0, tiene que implicar que menos x es mayor a 0, ¿no? Simplemente utilicé las P1 y P2 que encontré en la regla de asignación, y con esto ya encontré mi precondición del if. Pero tengo que justificar que, suponiendo esto, pues pasa esto, y aparte acá arriba tengo un x distinto de 0, entonces tengo que probar también este paso, ¿sí? Entonces, como punto extra, les voy a dejar justamente que demuestren que
x distinto de 0 implica esta condición. Si ustedes logran demostrar que de aquí pueden llegar acá, justamente aquí tendría que ser ya con los axiomas no de la lógica de Hoare, pues ya tendrían la demostración completa. Entonces demuestren que si suponen esto, llegan a esto, y les pongo un punto extra. Ya veré si en el proyecto o yo creo que en el semanal, porque está muy sencillito, ¿sale? Entonces, con esto se completaría la verificación del programa y en este caso, la verificación parcial es una verificación total, justo porque no tiene ciclos. Acuérdense que lo único que hace que yo no pueda hacer una verificación total es cuando mis programas se ciclan, ¿no? Porque ahí yo no puedo ver que termina en algunas situaciones el programa. Entonces, mientras el programa no tenga algún ciclo por ahí infinito o algo por el estilo, siempre voy a garantizar que hay corrección total. En este caso, cuando ustedes completen ese paso que les digo, ya tendrían una corrección total, ¿vale? Entonces, antes de eso, ¿dudas? Ok, entonces vamos a pasar ahora a ver cómo tratar a los ciclos. Vale, gracias. Y evidentemente, como les dije al principio de la clase, todo con los ciclos siempre se complica, ¿no? Entonces aquí el tratamiento de los ciclos pues es otra vez un poquito más complicado justo por este concepto que estábamos definiendo de las invariantes. Y como ya les había dicho hace ratito, no existe ningún algoritmo que nos permita encontrar invariantes. Tenemos heurísticas, pero todavía son también medio arcaicas, ¿no? Como que son de, pues haz una tabla o ve verificando qué condición se cumple constantemente, ¿no? Entonces, o también a veces te dicen, pues ahí como ojo de buen cubero o bajo tu experiencia programando. Entonces, es algo un poquito difícil de encontrar, ¿no? Entonces, por eso es un poco tedioso estar verificando un programa que contenga while, ¿no? Además de que, pues no siempre puedo garantizar la correctitud total. Entonces, cuando la demostración de un programa nos encontramos con esta estructura donde tengo un while, pues evidentemente yo necesito encontrar el invariante, ¿no? Si yo no encuentro el invariante, pues esto no lo voy a poder verificar. Entonces el esbozo, pues más o menos quedaría de esta forma. Entonces yo tengo que encontrar un invariante que nos permita escribir el esbozo completo, es decir, yo tengo un while, ¿no? Que tiene su cuerpo, y entonces tengo que encontrar mi invariante P, que se cumpla antes de la ejecución del ciclo, que se cumpla después y una vez que la condición del ciclo se niegue, es decir, que se detenga la ejecución, y entonces después tengo que llegar justamente a Q, ¿sale? Entonces, partiendo de ese invariante, quiero llegar a Q, ok, pero entonces en cada iteración del ciclo tú tienes que probar que si se cumple el invariante y si se cumple la condición, vas a seguir llegando a ese invariante y que cuando acabe el ciclo el invariante también va a seguir siendo verdadero, pero que en este caso la condición del ciclo ya es falsa. Entonces, en ese proceso de encontrar el invariante, pues voy a generar justamente este tipo de condiciones, por ejemplo, y aquí en este paso justamente es donde vamos a justificar por qué esa P que acabamos de definir es un invariante en este caso, ¿sale? Y para que yo pueda dar el salto de aquí a acá, pues otra vez tengo que aplicar la vieja confiable, que es la implicación, donde pues tengo que probar que partiendo de ese invariante y la condición negada, puedo llegar a la Q que yo estaba esperando definir, ¿sale? Entonces, ¿qué cosas tiene que cumplir nuestra P, que va a ser justamente nuestra invariante? Pues primero que nada, esta especificación va a ser justamente la definición del invariante, ¿no? Porque no importa qué pase en este programa, la P se tiene que seguir cumpliendo. Y por el otro lado, si yo pruebo esto, que es el salto de después de ejecutar el ciclo, llegar a la postcondición, pues esto también es bastante importante. Entonces aquí ya van tres cosas que tiene que cumplir este invariante que yo tenga que encontrar. Y para empezar también hace falta que esta P, ¿no? Pueda deducirse a partir de la postcondición de la instrucción anterior al ciclo, ¿no? Porque si yo tengo, por ejemplo, un comando antes de mi ciclo y no logro llegar a esa P, pues tampoco voy a lograr probar nada. Entonces también tengo que probar que esa P se puede deducir de la instrucción anterior al ciclo, ¿no? Justo porque no voy a analizar solo el ciclo, sino que voy a analizar todo un programa. Entonces necesito que se cumplan esas tres cosas. Que el invariante cumpla con justo la especificación que queremos de invariante,
que yo, ya que haya ejecutado el ciclo, pueda llegar a la Q que está después de la instrucción, y que antes del comando, o si hay algo antes del while, yo pueda deducir de la postcondición mi invariante P. ¿Vale? Entonces son tres cosas, lo cual hace medio difícil encontrar esa variable. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar esta invariante, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan del programa que calculaba el factorial? Ya habíamos estado discutiendo algunas especificaciones que no funcionaban, algunas especificaciones que estaban medio feas. Pues bueno, vamos a retomar este programa y básicamente queremos probar esta condición que tenemos aquí, ¿no? Entonces, el programa del while, yo creo que lo tenemos, no lo tengo en la otra presentación, debí poner aquí, era... a ver, déjenme ver si es este, porque había dos implementaciones. Y más Q, no, es el otro. Aquí está, ¿no? Yo tengo este programa que calculaba el factorial y tengo un ciclo, ¿no? Entonces yo necesito poder probar que todo esto se cumpla, entonces voy a tener que generar aquí algunas condiciones que vayan a darse en términos del invariante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, pues bueno, yo necesito, este es el cuerpo de mi expresión, aquí, ok, ok. Este es sí, aquí me equivoqué, esto no es Q, esto es 1. Ustedes no tienen idea de lo feo que es escribir todo esto en LaTeX. Entonces por eso luego se me van cosas medio extrañas. Aquí es 1. Ok. Entonces, ahora sí. Entonces tenemos este cuerpo, ¿no? Yo necesito, para poder entrar al cuerpo del ciclo, o para poder verificar el cuerpo del ciclo, necesito encontrar primero mi invariante. Y esa invariante tiene que cumplir que cuando se cumpla esa invariante y cuando la condición sea verdadera, si yo ejecuto el cuerpo, pues tengo que poder llegar a P. Y al mismo tiempo que si tengo esa invariante y ya no se cumple el ciclo, pues entonces llegue justamente a la postcondición, que es justamente que estoy obteniendo correctamente el factorial de X, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué invariante utilizo? Ah, pues una manera o una heurística que se utiliza para encontrar invariantes es construir una tabla que nos vaya mostrando cómo se van comportando las variables. Entonces, por ejemplo, yo digo, ok, estoy en la iteración 1 y quiero obtener, por ejemplo, el factorial de 6, ¿no? Entonces digo, ok, X es igual a 6, tengo que inicializar mi I, que vale 1, y entonces hago mi primera iteración. Ah, pues factorial termina siendo 1. ¿Cómo es la condición en este caso? Ah, pues es verdadera. Hago la siguiente iteración, X sigue valiendo 6, pero ahora I es igual a 1, ¿no? Entonces se está incrementando mi I en 1, y ahora otra vez tengo el factorial de esta X. La condición sigue siendo verdadera y así me voy, ¿no? Entonces esto es 6, esto se incrementa. Mi X siempre va a ser 6 porque la X no se está modificando en el cuerpo. Mi I va incrementando de 1 en 1 en cada iteración, y en cada iteración aparte siempre tengo que el factorial es igual a pues, el factorial de I, si se dan cuenta, ¿no? Entonces aquí, ¿cuáles o qué cosas podrían ser invariantes? Es algo que se tiene que cumplir antes de ejecutar el ciclo y después de ejecutar el ciclo. Por ahí alguien me diría, ah, pues lo que se cumple pues es justamente que X es igual a 6, ¿no? Pues sí, pero realmente esto no me sirve mucho, ¿no? Porque si se acuerdan, en el esbozo, pues yo tengo que cumplir estas tres cosas. Y que X sea igual a 6, pues no me ayuda para nada a que se cumpla la postcondición. Entonces, pues no. Pero otra cosa que sí veo es que justamente en cada iteración I está obteniendo o factorial tiene el factorial de esta variable I que yo estoy definiendo, ¿no? Por ejemplo, factorial de 0 es igual a 1. Factorial de 1 es 1, factorial de 2 es 2, factorial de 3 es 6, y así sucesivamente. Entonces, en cada iteración, tanto antes como después de la ejecución, esta invariante se sigue cumpliendo, ¿no? Entonces, en todas las columnas se satisface que factorial es igual al factorial de I. Entonces, ese podría ser el invariante que estoy buscando, ¿no? Vamos a comprobar si es un invariante. Entonces, pongo esta condición, que sería tomar mi invariante y tomar la condición antes de la instrucción.
Todavía no sé eso a qué me va a llevar, pero puedo basarme ahí ahorita en las reglas de la asignación y de la composición. Tengo que asignar factorial por factorial de i, y aquí pues tengo que llegar a esta condición como postcondición, ¿no? Entonces me falta llenar estos huecos. Esos huecos los puedo llenar justamente con la regla de la asignación, haciendo algunas cuantas sustituciones. Esto, por ejemplo, se cumple por la regla de la asignación. Simplemente hacemos una sustitución de factorial por i, ¿no? Aquí otra vez hacemos la regla de la asignación, con lo cual me queda justamente esta igualdad, utilizando la regla de la asignación, y esto se cumple, pues, otra vez por aritmética. Y entonces, esto mismo, pues, ya me está generando tanto la precondición que yo tenía, que se tiene que cumplir el invariante y la condición tiene que ser verdadera. Aquí tengo que ver que esto implica esto, pero pues esto se cumple justamente por las leyes de la lógica, y entonces pues esto nunca cambia. Siempre logro llegar a que factorial es igual al factorial de i. Entonces estamos demostrando que factorial es igual al factorial de i es una invariante, porque nunca, nunca, nunca está cambiando. Entonces ya logramos encontrar esa invariante. Pero como les digo, eso no es para nada sencillo, ¿no? Si yo integro absolutamente todo, todo, todo el programa, pues me va a quedar algo así. Y aquí pues sí ya se ve medio feo, ¿no? Pero no pasa de que estemos ahí revisándolo un ratito, ¿no? Entonces, básicamente, si se dieron cuenta, yo solo me preocupé por lograr llegar a mi postcondición, ¿no? Y a partir de ahí logré buscar, ya que tenía el invariante, me fui hacia arriba. Todo lo que yo tenía antes, ¿no? Pues como que lo ignoré hasta que yo encontré este invariante. Ya que encontré el invariante y apliqué todo esto en el cuerpo, que es lo que estábamos checando ahorita, pues esta regla era básicamente lo que teníamos acá, ahí, es esto. Pues entonces ahora ya nada más hay que integrarlo con las condiciones que teníamos arriba por medio de pues algunas implicaciones, usando algunas axiomas. Por ejemplo, aquí estamos usando el caso base del factorial, pero se sigue cumpliendo en cada paso. Entonces así tienen que quedar al final los programas anotados cuando estamos haciendo las verificaciones. Por supuesto, también nuestro objetivo es lograr automatizar esto. Lo vamos a hacer o lo vamos a ver directamente en COC más adelante, pero la idea es que pues, así funcionan las reglas, ¿no? Bueno, esto ya. Bueno, es algo que creo que ya he dicho. Ok, sí. Justamente yo tenía como precondición que x era mayor o igual a cero. Así empezaba la especificación de mi factorial, si se acuerdan, ¿no? Era esta, ¿no? Yo tenía que ver que x fuera mayor o igual a cero. Y aquí yo llegué a que 1 era igual a factorial de cero. Entonces yo necesito probar esta equivalencia, ¿no? Entonces, cuando yo digo que x es distinto de cero, pues el programa entra justamente en un ciclo infinito. Entonces, esto se cumple siempre y cuando la condición o esto no entre en un ciclo infinito, pero entonces justamente esta precondición que tenemos es justamente necesaria para garantizar la correctud total. Si yo no tuviera esta precondición, solo hubiera logrado tener una correctud parcial, ¿vale? Entonces, en general, va a depender mucho del programa que estemos definiendo, ¿sale? Entonces, bueno, en general este es el panorama que tenemos que seguir para demostrar la correctud de algunos programas. Mañana van a ser ejemplitos un poquito con más detalle con Luis, y en su semanal pues va a venir también algo por el estilo. Y algunos avisos parroquiales. La próxima semana, es decir, el viernes, hacen la entrega de su primer proyecto. Entonces, número uno, hay puente el lunes, entonces, y también para que ustedes puedan avanzar en su proyecto, no vamos a dejar semanal esta semana, y tampoco va a haber investigación, así como esta semana el lunes, pero pues necesitamos que nos manden dudas de su proyecto o algo por el estilo. Si se están atorando con algo, si no saben ni cómo empezar, también avísenos y podemos verlo ya sea en la clase de la siguiente semana o en las ayudantías también con Luis, pero mándenos dudas porque si no, no sabemos cómo van, si se están atorando, si algo no está quedando claro, y pues no les podemos echar la mano, ¿sale? Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí.
Yo voy a detener la grabación.